Buenas noches. Hoy conversaremos con el profesor Jonathan Benavides, experto en geopolítica, historiador y sobre todo un conocedor del tema y de la historia rusa. Con él vamos a conversar sobre el conflicto, sobre la guerra de Rusia y Ucrania. A 10 meses tenemos que evaluar cuáles han sido los resultados para esos dos países, para Europa y para el mundo, de un conflicto que ha venido escalando, un conflicto que nos ha causado mucha incertidumbre, un conflicto donde hay visiblemente una guerra también de información, pero además, ¿cuál es el impacto en los seres humanos, en la economía, en la sociedad? Bueno, para eso tenemos hoy con nosotros al profesor Jonathan Benavides. Los invito. Jonathan, como siempre, bienvenido. Muchas gracias siempre por tu invitación. Y bueno, y el tema siempre de las últimas veces ha sido más o menos el mismo. Ha sido Rusia, sí, Ucrania, geopolítica, el conflicto internacional y la incertidumbre, además, que eso trae consigo. Y eso es más o menos por donde quisiera comenzar, porque sin duda vivimos tiempos desde el punto de vista geopolítico muy interesantes y desde el punto de vista económico de mucha incertidumbre. Y lo hablábamos hace casi 10 meses, porque es el tiempo que lleva este conflicto, esta guerra que ha ido escalando progresivamente, pero que al mismo tiempo a veces uno no tiene muy claro el estatus donde está, porque siento o percibo que también mediáticamente hay otra guerra. Es así. De hecho, hasta ahora, hasta los momentos, el gran triunfador de la guerra ha sido la propaganda y la contrapropaganda. Hemos sido bombardeados, tanto de un bando como del otro, por una propaganda brutalmente avasallante, según los medios ucranianos y medios occidentales. Y no quiero ser fría en este análisis, que al final los historiadores tendemos a ser un poco fríos. Sí, o sea, ciertamente. Hay un conflicto, hay una guerra, hay muertos, hay heridos, hay familias desplazadas, hay niños y niñas traficados, o sea, hay un horror, claro, en esa zona del mundo. Lo que sucede es que en este sentido uno no es frío, uno lo que tiene que ser es lo más cercano al equilibrio posible, al equilibrio de la información. Bueno, somos científicos sociales en todo caso. Exactamente. Entonces, en algunos casos se puede tomar como frialdad, pero no, es simplemente mantener el equilibrio. Por ejemplo, te estaba comentando que hemos sido bombardeados por una enorme campaña de propaganda por uno y otro bando, que según los medios ucranianos y los medios occidentales, prácticamente Rusia está devastada, porque hablan de más de 100.000 militares muertos, de 8.000 tanques destruidos, cuando Rusia en general no tenía 8.000 tanques en su inventario. Entonces, comenzando por ahí, ya vemos la exageración en cuanto a la información. ¿Quién gana en esto? Bueno, en cuanto a la información y la desinformación, yo creo que en todo caso siempre la guerra la termina ganando Rusia. ¿Mediáticamente? Mediáticamente, claro, porque mediáticamente a través de lo que se llama la información y la contrainformación, los rusos siempre han sido maestros en ese sentido. Se viene viendo este tipo de propaganda en Rusia desde los tiempos incluso zaristas, sí, claro, desarrollado luego en la época soviética, y bueno, ahora con el hombre de la KGB que se mantiene en el poder en Rusia desde el año 1999, por supuesto que ha vuelto a estar sobre el tapete. Sí, bueno, hay un país que tiene una vocación. Es así, y que es válido. De poder y de que expansión. Y que es válido, porque son parte de las herramientas que utilizan las grandes potencias precisamente para eso, para afirmar y reafirmar su posición en el mundo. Varios son los imperios que tenemos en este momento disputando la geopolítica mundial. Por supuesto, y vemos que Estados Unidos también recurre a la propaganda y la contrapropaganda, China también recurre a la propaganda y la contrapropaganda, la India. En menor medida, tal vez. El Reino Unido, sí, claro. El Reino Unido, que ya no es la gran potencia del siglo XIX, pero sigue siendo un actor importantísimo en las relaciones internacionales. Bueno, en un programa hablábamos justamente de cómo los imperios cambian. Claro, cambian, pero nunca dejan su vocación imperial. No, por supuesto. Nunca dejan su vocación imperial. De hecho, bueno, allí tenemos el caso Rusia. Pues. Sí.
Rusia, de hecho, yo siempre le insisto a la gente, no, Rusia, Putin con Rusia no pretende reinstaurar la Unión Soviética, porque Putin está más cerca de Pedro el Grande o de Catalina la Grande que de Vladimir Lenin. Para mucha gente no, porque también cuando hay un conflicto de esta magnitud y no se recibe necesariamente toda la información, a veces ni siquiera en Europa, que está cercana, mucho menos Sí, en América, pues las emociones tienden a ser las que toman partido. Me refiero a los seres humanos comunes y corrientes que vemos o claro. leemos noticias, Claro, ¿no? porque eso es parte de la naturaleza humana. La emoción Sí. es la principal sensación del ser humano que le da su ser, Ah, que alimenta su ego. ahora bien, en noticias recientes de los últimos días hemos escuchado cada vez más el peligro atómico, el peligro con las Sí, plantas atómicas. Y bueno, y podemos estar en América y podemos no ser el país vecino a esta potencia o a Ucrania, pero nos afecta igual. pero nos afecta, porque Claro, todo afecta. Por eso te hablaba al principio de la incertidumbre geopolítica y la incertidumbre económica, es todo así. afecta. Entonces, ¿qué tanto hay de cierto, según lo que tú has investigado, con relación al tema nuclear? Sí, bueno, Rusia, que basa su poderío y su potencial de poder como potencia mundial, como gran potencia mundial, básicamente en su arsenal nuclear, porque es el Ujú, arsenal de ojivas nucleares más grande del planeta, ha puesto sobre el tablero, sobre la mesa, precisamente ese tema, ujú. el de la amenaza nuclear, en el sentido de que si vienes y me afectas directamente a mí, si atacas directamente a mi territorio, bueno, yo considero el recurrir al elemento nuclear Ujú, dentro de la guerra. ujú. Eso también, más allá de una amenaza, es un elemento disuasorio también hacia la OTAN para tratar de neutralizar la constante ayuda militar y económica que la OTAN le ha estado brindando durante estos meses a Pero Ucrania. hasta eso parece estar desgastado. Justamente eso te iba a decir. El papel de la OTAN parece desgastada en este momento, tras 10 meses. Sí, sí, efectivamente. Y de allí que yo parto del análisis que no le gusta a mucha gente del hecho de que Rusia aún no ha perdido la guerra y de hecho puede ganar la guerra. Porque la OTAN ya ha comenzado a dar señales de ir cortando la ayuda militar que le está brindando a Ucrania. Eso te iba a decir, ¿por desgaste o por preocupación de que haya una tercera guerra mundial? Primero hubo una preocupación Ujú, cuando los primeros indicios de Rusia, tras declaraciones tanto de Vladimir Putin como de Medvedev, que sigue siendo el segundo hombre fuerte en Rusia, en cuanto a utilizar el elemento nuclear. Pero hoy, más allá de esa amenaza nuclear o de ese miedo nuclear que pueda ujú, existir, es también por un tema de desgaste. ujú, Desgaste en el sentido que Ucrania se ha convertido para la OTAN ujú. en un barril sin fondo de inversión de dinero y de recursos militares que le son más útiles a la OTAN, particularmente posterior a lo que se ha planteado desde febrero para acá, con el replanteamiento de la OTAN como tal, como organización, donde ya los grandes actores de la OTAN y todos los miembros de la OTAN han acordado que era necesario aquella advertencia que se hacía desde hace más de 10 años Ujú, y que, por ejemplo, reclamaba un Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos, que le reclamaba a sus socios europeos, a sus socios de defensa europeos, ujú. que no invertían lo suficiente en la OTAN como sí lo invertía los Estados Unidos desde el año 1949. A partir de allí, la OTAN y del desgaste que ha mostrado el conflicto en Ucrania, la OTAN se ha dado cuenta que tienen que priorizar su desarrollo como organización y como sistema de defensa europeo antes que seguir invirtiendo en Ucrania, que ni siquiera es miembro de la OTAN. Eso me llevaba o me lleva a pensar, digo me llevaba porque tengo días también en eso. Siempre la gente dice, las guerras no tienen un ganador.
Las guerras sí tienen ganadores, Claro, porque obviamente. sobre todo los llamados perros de la guerra y los que hacen los negocios y los que venden armas y los que venden armamento y los que venden un montón de otras cosas o los que trafican, etcétera, etcétera, para no enumerar los miles de negocios que hacen en torno a una guerra o un conflicto bélico, terminan siendo Es ganadores. así, bueno, de hecho, la Segunda Guerra Mundial lo demostró con el boom que tuvo los Estados Unidos a partir de 1946 hasta la década de 1960, con aquel idílico American Dream Ujú, que surgió de la familia con la casita, con la ujú. cerca de madera color blanca y todo esto, que fue el idilio de la vida norteamericana. Pero ¿a qué se debió? Bueno, se debió a que Chevrolet, Ford, todas esas grandes empresas salieron muy fortalecidas de la guerra porque todos estuvieron en el esfuerzo de guerra y todos construyeron aviones, barcos, vehículos militares, etcétera. Toda posguerra también trae consigo una oportunidad de reconstrucción. La segunda lo trajo. Ciertamente, ciertamente. Está el milagro alemán es Ok, uno de los grandes entre ejemplos. otros, la posguerra o la posguerra segunda trajo muchísimo desarrollo para muchos países también, Así es, porque después de tocar fondo, los países se levantan automáticamente. ciertamente. Entonces, ¿qué crees tú que pudiese pasar con Ucrania post la guerra? Mira, O con Rusia inclusive. sí, Ucrania efectivamente va a ser la más afectada de esta guerra. Ya lo es. Por supuesto, además porque la guerra de desgaste que está haciendo Rusia en Ucrania ha llevado ya a la prácticamente total destrucción del aparato productivo Lo hablamos en ucraniano. el primer programa. Así En el es, primer programa nos planteamos y concordamos en que en esta situación de conflicto, el vencedor, si había alguno, iba a ser Rusia, porque tenía la capacidad de aguantar. así es, y de hecho así lo ha demostrado. Rusia además se estuvo preparando para esto desde hace muchos años. Ujú. Rusia se estuvo preparando para esto no desde el año pasado, no desde el 2014 cuando la anexión de Crimea, no desde el 2008 cuando la invasión a Georgia. No, Rusia se ha estado preparando para esto desde la asunción al poder de Vladimir Putin, que vino a cambiar radicalmente lo que era Rusia post-era soviética. Ujú. Y recordemos que para los rusos la década de 1990 fue una década perdida, Sí. una década donde además el ruso se sintió humillado. El ruso que per se desde siempre tiene un altísimo sentido nacionalista y de orgullo. La década de 1990 humilló al pueblo ruso, que por eso es que vio en Vladimir Putin la esperanza del resurgir glorioso de Rusia otra vez como gran imperio, como gran potencia mundial. Y el propio Putin trabajó en función de eso, reorganizando el Estado, poniendo a generar riquezas a Rusia y reafirmando todo el poderío militar, reconstituyendo todas sus fuerzas armadas a nivel de personal, de apresto y tecnológicamente también. En nuestro primer programa también hablábamos de que si alguien podía visualizar las enormes consecuencias que para el mundo y sobre todo para Europa podría traer un conflicto que fuese escalando como efectivamente ocurrió. Así es. Hablamos de que de durar muchos meses o un año o varios Ujú. años, serían incalculables las pérdidas, no solo humanas, que son las más importantes, sobre todo el impacto económico en Europa y en el resto del mundo. Ciertamente. Las han calculado a 10 meses, se han calculado el impacto Mira, económico, creo que, o sea, considero que a estas alturas ya, 10 meses después, ya se está sintiendo ese efecto. porque es incalculable. Ya se está haciendo una proyección al menos de lo que puede Ya ocurrir. hay varios países en recesión. Es así, Alemania anunció recesión, Inglaterra está en recesión, Francia está en las puertas de una recesión, Japón ha estado tocado, así y es. podemos seguir. A Estados Unidos está en recesión. Sí. Es decir, lo hablábamos tímidamente hace 10 meses. ¿Te acuerdas? Sí, el mundo occidental ha caído en esta recesión que, ojo, ya venía desde hace varios años. Claro, pero Ya esto esta lo es una, aceleró. ya esta es una recesión que venía desde aquella burbuja del año Sí, 2008, claro. que más o menos se detuvo en el 2010, 2012, pero que permaneció latente allí. El problema es cuando se quiso involucrar dentro de esta recesión y frenar a Rusia. ¿Qué es Ujú. lo que ha ocurrido realmente? ¿Ok?
Lamentablemente mucha gente no entiende, o sea, y sobre todo en Occidente Europa y puede en los sentir, Estados perdón, Unidos. Europa puede sentir que Rusia y Putin son una amenaza desde el punto de vista de la geopolítica. Bueno, es que evidentemente la historia europea nos lleva a esa Ujú, conclusión. Existe una Europa continental y la Europa británica, ujú, porque hay que diferenciar las ujú, dos visiones de Europa, la visión de la Europa continental y la visión de Europa que tienen los británicos desde su ujú, refugio en las islas, ¿no? ujú, Versus la Europa oriental que desde aproximadamente el siglo XVI viene siendo dominada por Rusia. ujú. ¿Ok? Porque ha sido el gran imperio de la Europa oriental. Si nos vamos al tema civilizatorio que nos hablaba Toynbee, Spengler y todos estos grandes historiadores, nos demuestra que si bien podría considerarse parte de Occidente porque tiene la misma raíz cultural que es el cristianismo, Ujú. este, esa Europa oriental que es eslava y ortodoxa representa otra civilización Bueno, distinta. lo hemos visto también en las declaraciones de los líderes ortodoxos Es recientes. así, es Es así. decir, yo creo que este conflicto también ha dejado ver claramente las similitudes, las diferencias en cuanto a cultura, Así es, claro. religión, civilización. Tanto lo que une como lo que Claro. separa a esas dos Europas, ¿no? Ujú, Porque podemos hablar de dos Europas en ese sentido. La Europa cristiana ujú, occidental, que es católica y protestante, ujú. y la Europa oriental, que es eslava y es cristiana ortodoxa. ¿Cómo ves tú el desarrollo del conflicto y la escalada del conflicto en los próximos meses? Ya estamos a finales de noviembre. ¿Cómo lo vas a ver tú enero, febrero, marzo? Mira, hay varias cosas que hay que que Ujú. tomar en consideración. En primer lugar, esto no ha sido una crisis cualquiera. No, claro. De hecho, Ucrania ha representado para nosotros, para nuestra generación, para nuestra época actual, prácticamente una remembranza de la crisis de los misiles en Sí, 1962. sí, sí. Aquí pasamos, de hecho, esa serie, la crisis de los misiles cubanos. Sí, o sea, podemos comparar ambas crisis y ponerlas en el mismo nivel o al mismo nivel de la balanza, pues. Pesan una igual que la otra. Sin embargo, bueno, mira, como te señalaba, la OTAN, Europa Occidental, se ha ido dando cuenta de que tiene que parar su parte de involucrarse en el conflicto ucraniano. Así como en los Estados Unidos también hay muchas voces que lo están reclamando, porque particularmente ahora con la campaña de la elección de medio término y todo Ujú. esto, ha surgido Lo que en pasa es que el debate sí, lo que pasa es que no la podemos ser, necesidad de sí, pero no apartarse. podemos ser románticos. A ver, estamos hablando de un conflicto geopolítico que va mucho más allá de un conflicto localizado en una zona de Europa. Estamos Así es. hablando de potencias que Claro, están mostrándose los pero dientes entonces allí, realmente en una zona que ha podido ser en cualquier otra zona del mundo. así es, pero sin Entonces, embargo, estamos hablando de no es tan potencias. ideal en el sentido que, por ejemplo, te voy a citar a una persona que idealista nunca ha Ajá. sido. Por ejemplo, siempre ha sido el máximo referente del realismo político, de la realpolitik, al menos en los últimos 50, 60 años, que es nada más y nada menos que Henry Kissinger. Sí, Y, Hen- pragmático absoluto. y Henry Kissinger tiene 24 años advirtiendo que esto no podía ocurrir. Advirtiéndole a Occidente, a Europa y a Estados Unidos que así como se exigía el respeto en Occidente, también había que respetar A ver, a Ucrania eh, en el creo sentido que todos del nos tema hemos ruso. perdido un poco en los últimos 30 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos ver con los mismos ojos la Europa de nuestros padres o de nuestros abuelos, como tampoco podemos ver la América Latina de nuestros padres o nuestros abuelos, Es como así, no podemos ver a Estados Unidos con la visión de hace 50 años, así ni es. Asia. Es decir, geopolíticamente el mundo se ha ido transformando. Sin embargo, hay algunos aspectos que se conservan. El imperio ya no es el imperio. Sigue siendo el imperio en Pero en cuanto, ocasiones el imperio contraataca. Hasta sí, George Lucas no lo ok. puso. ¿Por qué? Porque el imperio sigue siendo el número uno en desarrollo tecnológico, Claro, en fuerza militar, ¿verdad? así Pero hay es. unas debilidades que no estaban presentes hace 30 años. Sí, ciertamente. Sin embargo, los intereses siguen Y siendo los China no es mismos. la misma de hace 50 años.
No, China es uno de los actores, Geopolíticos fundamentales en este momento. sí, pero porque China surge a partir de la década de 1980, finales de la década de 1980, como un nuevo actor de peso y gracias también a las inversiones norteamericanas que desde entonces comenzaron a sentarse en China. Y las chinas en Estados Unidos y en América Latina. Claro, porque es prácticamente como un reciclar esas A lo inversiones, que ¿no? voy es que la economía es lo que verdaderamente y el dinero se globaliza. No, y que siempre ha movido el Ajá. mundo, es la Ok, y economía. eso es lo que mueve el mundo, más la ciencia, la tecnología, los avances Así es, y la fuerza militar, porque siempre usan la fuerza militar para mostrarse los dientes, las potencias entre las potencias. ciertamente. Entonces, al final, es un gran juego geopolítico Sí, donde estamos inmersos todos porque ha habido un impacto mundial significativo, económico, social, político. Por eso te digo, ¿dónde ves tú esta situación el próximo año? mira, no me atrevería a decirte que estamos cercanos a una resolución del conflicto. Esto puede durar un buen tiempo más. Sin embargo, todo va a depender también de lo que ocurra en este invierno, porque hemos visto que la propaganda ucraniana diciendo que hicieron retroceder al ejército ruso en la zona de Kherson, etcétera, sin analizar detenidamente desde la estrategia militar que realmente no expulsaron a los rusos de Kherson. Fue que los rusos se retiraron al otro margen del río Dnieper en la ciudad de Kherson, pero por una razón muy sencilla. Estamos en los tiempos blandos, pero a partir de 1 o 2 semanas ya se congela el terreno. Se Y congela toda Europa. claro, pero en Y con el Ucrania, problema energético mucho más. pero en Ucrania además se congela el terreno, literalmente se congela el terreno, la tierra se convierte en hielo. Y eso lo saben muy bien los rusos y esa ha sido un arma secreta de los rusos desde los tiempos de Iván el Terrible, desde los tiempos de Pedro el Grande, desde Es los decir, que tiempos de Catalina la Grande. al final lo que volvemos es que hay condiciones externas que pueden ser determinantes para la evolución del conflicto Y que bélico. lo van a hacer. Y que siempre han sido utilizadas en cualquier conflicto, De además. hecho, sí, lo que sí, una de las cosas que sí te puedo adelantar y de manera totalmente segura es que estamos a las puertas, dentro de muy poco tiempo, de la contraofensiva rusa. ¿A qué te refieres con contraofensiva rusa? El nuevo avance de todas las tropas que se han ido movilizando en el último mes y medio, con el nuevo llamamiento a tropas de Vladimir Putin, y que han ido nutriendo y engrosando las filas de efectivos militares y de equipos militares en el territorio en conflicto en Ucrania. Este no es el único territorio ni son los únicos países en conflicto. En el mundo entero, en este así. momento, hay varios conflictos de dimensiones importantes que a lo Claro. mejor no nos tocan directamente tanto como este que está en Europa. Y hay algunos que están en el congelador, pero están A allí. eso iba. ¿Por qué? Porque en el mundo entero hay varios conflictos muy importantes, en Asia, en África, es. en Europa, que tampoco han encontrado una resolución. Entonces, ¿por Claro. qué este tendría que encontrar una resolución si se puede convertir en una guerra o guerra de guerrillas de un impacto menor o localizado por muchísimo tiempo? Porque todo va a depender de los intereses de las grandes potencias. ¿Energéticos y alimentarios? Sí, a eso Básicamente. iba, a eso iba. Y en el caso de Ucrania, alimentario, porque Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo, Sí. al fin y al cabo. Y bueno, los grandes puertos de salida de esos productos agroalimentarios que salen de Ucrania, hoy por hoy están en manos de los rusos. Entonces va a llegar un momento en el cual, si Ucrania no tiene nuevamente el control de esos puertos, la negociación es con una sola persona, con Vladimir Putin. ¿Y Estados Unidos? Bueno, pero es que Estados Unidos es quien va a tener que, uno de los grandes negociadores que va a tener que sentarse a la mesa con ellos, porque Estados Unidos, bueno, mueve la economía del mundo. Es uno de los grandes actores que mueve la economía del mundo. Pero también Europa y Estados Unidos a estas alturas deben estar pensando también en cuanto a la seguridad interna de Rusia y lo que puede repercutir en la seguridad internacional. Claro. Porque a nadie le conviene tampoco una Rusia destruida y separada, o sea,
desmembrada, donde no sabemos en manos de quién o qué Siempre, perros de guerra van a caer las ojivas nucleares. a ver, eso también me lleva a pensar que mientras todo el mundo, o una buena parte del mundo, tiene sus ojos puestos en Ucrania y en Rusia, todo el mundo dice qué va a pasar o qué podría pasar. Y se han olvidado de Taiwán, No, eso de te iba a decir, Pakistán, de pero Afganistán, de Corea del de Norte. Corea del Que Norte. mientras la gente está diciendo un misil, Rusia, Putin, el otro señor lanzó Misiles. durante 15 días, todos los días 7 misiles. Así es, Y uno de esos misiles llegó a una isla. así Ha es. podido llegar al centro de cualquier país. Y Y- eso y- era el detonante de una guerra de y verdad ha- mundial. Y hay una noticia también que ha pasado muy por debajo de la mesa, que es el reclamo que hace Japón en las últimas semanas ante la noticia de la Fuerza Aérea Norteamericana del retiro Ujú. de 2 escuadrones de aviones F-15 Ujú. de la isla del Japón, que estaban asentados en Okinawa, Ujú. y que sirven para la defensa del Japón en medio de la crisis de pruebas de misiles que está haciendo Corea Pero es del que Norte. ya va, este señor lanzó consecutivamente durante 2 semanas 7 misiles, 7, 8 misiles. casi que diario. Así Y yo es. decía, pero ¿por qué tenemos que estar mirando hacia el otro lado cuando este señor va a provocar una tercera guerra mundial? Y cualquier misil puede caer en cualquier país. Ahí sí no es verdad que está a salvo Claro, nadie. y más en una situación como la norcoreana, donde sabemos que existe una capacidad nuclear ya probada y comprobada que puede ocasionar cualquier desgracia. Bueno, entonces tenemos un mundo en conflicto, tenemos una gran incertidumbre geopolítica y económica, Sí, ciertamente. y tenemos un montón de conflictos activos Y y la- otros latentes. La amenaza china sobre Taiwán, Sí. la amenaza china sobre Pakistán, sobre la India, Ajá. perdón. Corea la- del Norte sobre diversos países, Corea del sobre el Norte, sur, sobre el sur, Japón. Japón, Estados Unidos y hasta la misma China, porque China, que Sí. siempre ha protegido a Corea del Norte, también se puede ver afectada y arrastrada en esta La escalada. gente que nos está viendo se podría estar preguntando, ¿y a mí qué me interesa esto en el día a día? Es que nos tiene que interesar porque al fin y al cabo cualquier conflicto en cualquier lugar del mundo tiene el efecto mariposa, Sí, hoy en día sí. que el aleteo en África termina siendo un huracán acá. Sí. Eso siempre nos va a afectar y más a O economías. negativamente o positivamente. Sí, lo Porque que fíjate lo que está pasando con el petróleo. claro, pero sin embargo, sobre todo economías tan frágiles como las nuestras en América Latina, no suele ser nada positivo lo que pueda visorar a futuro en medio de una crisis como esta, pues. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por la conversación. Se ha hecho el tiempo cortísimo. Así es, Siempre es lamentablemente. muy grato tenerte para conversar y estoy seguro que nuestra audiencia lo agradece. Seguro, Así ¿no? que, Y bueno. yo también agradecido con ustedes para poder compartir con ustedes y su audiencia estas conversaciones importantes. Bueno, ya será en el año 2023 que te volvamos a invitar y ojalá no tengamos que estar Así sea. analizando la situación de Ucrania y Rusia ni ninguna otra y que los conflictos al menos hayan entrado al congelador por un rato, sobre todo por beneficio de las personas. Ojalá. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta conversación. Espero que les haya sido de utilidad y grata y hasta la próxima semana. Gracias.